Basado en el equilibrio macroeconómico, responde a una serie de preguntas sobre el sistema económico. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué se produce? ¿Para quién se produce? ¿Y cómo se utiliza lo que se produce? Según cada una de las preguntas vamos a tener diferentes conceptos. Por ejemplo, si nos preguntamos qué se produce, lo que vamos a hacer es analizar la composición del producto de un país. ¿Para quiénes se produce? Aquí ya vamos a analizar cómo se distribuye el ingreso. Y cómo se utiliza lo que se produce, vamos entonces a analizar el gasto. Es decir, si las personas gastan en bienes de consumo o en bienes de capital. Entonces allí aparecen lo que se llaman las identidades macroeconómicas. Productos idénticamente igual al ingreso e idénticamente igual al gasto. El concepto de identidad no debe ser confundido con el concepto de igualdad. El producto, el ingreso y el gasto se refieren a una misma magnitud numérica, pero desde tres enfoques distintos. Para que esto se entienda mejor, supongamos, por ejemplo, la tarea que desarrolla un docente universitario como quien les habla. Todo lo que yo estoy haciendo en esta clase a distancia, más lo que hago en las clases presenciales, forma parte del producto, es decir, forma parte de la oferta de servicios públicos. Ahora bien, por esta clase que yo les estoy dictando en estos momentos a ustedes, hasta el momento no he visto ningún ingreso monetario. Es decir, hasta el momento tenemos un producto que no tiene ingreso. Pero va a llegar un momento, hacia inicios del mes próximo, en donde me van a depositar el sueldo en el sistema bancario. Entonces yo voy a ir contento a retirar mi sueldo. Y cuando retire mi sueldo voy a llegar a mi casa y ahí me va a llegar la cuenta de la luz, del gas, del agua, de las expensas, de la tarjeta de crédito de mi esposa, es decir, ahí va a empezar el gasto. Entonces yo puedo tomar una misma magnitud y esta misma magnitud puede ser analizada desde el punto de vista del producto, del ingreso o del gasto. Dicho esto, entonces vamos a analizar el tema de lo que es la medición del producto, la medición del ingreso y la medición del gasto. Tres temas que son centrales en el sistema de cuentas nacionales. Cuando hablamos de medición del producto suelen hacerse distintas clasificaciones. Una de las clasificaciones que se hace es la de variables brutas y variables netas. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que el concepto que se utiliza en el sistema de cuentas nacionales es Producto Bruto Interno. Entonces, inmediatamente la pregunta que uno se hace es ¿y qué significa bruto? Que es un término que se utiliza mucho en economía, pero no siempre significa lo mismo. Si yo hago, por ejemplo, mención a lo que son los salarios brutos, son los salarios que un trabajador figura en el recibo de sueldo antes que se efectivicen los descuentos. En realidad uno lo que gasta es el salario neto, ¿sí? Ahora bien, cuando acá estamos hablando de producto bruto, significa que en esta definición de producto bruto interno, que es consumo más inversión privada, más gasto público, más la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, el saldo de la balanza comercial, lo que estamos haciendo es considerar a la inversión como inversión bruta. ¿Y qué es básicamente la inversión bruta? La inversión bruta es la inversión total que hay en la economía, ya sea en nuevas máquinas que se introducen al proceso productivo o en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la maquinaria ya existente. Todo aquello que sea para mantener la maquinaria existente se lo denomina costo de depreciación, mientras que toda nueva inversión se la denomina inversión neta. Por lo tanto, la inversión bruta va a ser igual a la inversión neta más el costo de depreciación. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es ¿y por qué es tan importante hacer esta distinción entre inversión bruta e inversión neta? Bueno, si uno quiere analizar el progreso económico que tiene un país, le tiene que prestar atención más a la inversión neta que a la inversión bruta. Es decir, qué tecnologías se están utilizando en el país para la producción de bienes y servicios. ¿Hay una renovación del parque de maquinarias y de equipos que se emplean en la actividad industrial? Bueno, esas son las preguntas que muchas veces se hacen y se responden a través de la medición de lo que es la inversión neta y la inversión bruta, ¿sí? Luego aparecen también las variables internas y las variables nacionales. Fíjense que estamos hablando de Producto Bruto Interno. ¿Y qué quiere decir interno? Significa dentro de las fronteras de un país. Y aquí hay que hacer una distinción entre los que son residentes y los no residentes dentro de un país.
Los residentes son aquellas personas físicas o jurídicas que viven y actúan dentro de la frontera de un país en forma permanente. O sea que el residente no se mide por la cédula de identidad. Yo puedo nacer en Argentina, pero puedo estar desde hace varios años desarrollando mis actividades en el Uruguay. Entonces, en ese caso, todo mi esfuerzo está contribuyendo al Producto Bruto Interno uruguayo y no al Producto Bruto Interno argentino. En los no residentes son aquellas personas físicas o jurídicas en donde tienen las actividades en el resto del mundo. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo inverso sería considerar una empresa transnacional que está radicada en la Argentina, tenemos un gerente que está trabajando para los ingresos monetarios de una empresa transnacional que se va al exterior. Entonces está desarrollando una actividad en base a lo que es una empresa cuyos capitales son de otros países, de países extranjeros. ¿Para qué nos sirve la distinción entre residentes y no residentes, la distinción entre variables brutas y variables nacionales? Si yo hablo de variables internas, estoy hablando dentro de la frontera de un país. Si estoy hablando de variables nacionales, estoy hablando de los argentinos. O sea, el Producto Bruto Nacional es lo que generan los residentes argentinos dentro de un país y en el resto del mundo. Entonces, si nosotros analizamos los distintos países que hay en el mundo, vamos a tener que en los países menos desarrollados, en los países subdesarrollados, el Producto Bruto Interno es mayor al Producto Bruto Nacional. ¿Por qué? Porque los ingresos monetarios de los no residentes que realizan actividades dentro de la República Argentina son superiores a los ingresos monetarios de los residentes argentinos que realizan actividades en el exterior. De la misma manera que hablamos para los países subdesarrollados, cuando analizamos los países más desarrollados, vamos a tener lo contrario. El Producto Bruto Nacional va a ser superior al Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque el ingreso monetario de los residentes norteamericanos que realizan actividades en el resto del mundo son más importantes al ingreso de los no residentes que realizan actividades dentro de la economía norteamericana. Es decir, vamos a tener que las empresas norteamericanas y los norteamericanos que trabajan en el resto del mundo van a aportar más ingresos que los ingresos que pueden aportar los mexicanos, los colombianos y los distintos inmigrantes que realizan actividades dentro de los Estados Unidos. Por eso el Producto Bruto Nacional de Estados Unidos es mayor al Producto Bruto Interno. En cambio, en la Argentina el Producto Bruto Interno es mayor al Producto Bruto Nacional. Aparece también otra clasificación entre lo que son los costos de factores y los precios de mercados. Es decir, cuando yo hablo del Producto Bruto Interno a costo de factores, estoy hablando del Producto Bruto Interno a lo que es el precio de salida de fábrica. No estoy incluyendo todas las intermediaciones hasta que llegan al consumo. Esto es, los impuestos indirectos y los subsidios. Los impuestos indirectos están vinculados, por ejemplo, al consumo de bienes y servicios. Entonces, un producto que sale de fábrica hasta que llega al consumidor puede tener toda una serie de impuestos que hagan que su precio sea mayor. Por ejemplo, los cigarrillos que salen de una fábrica tienen un precio de salida de fábrica, pero en su llegada al kiosco donde se venden va a haber un impuesto interno que va a ser absorbido por el Estado. Entonces el precio del paquete de cigarrillos va a ser mayor al precio de salida de fábrica. Pero también puede suceder que en determinadas actividades existan subsidios de parte del Estado a determinadas actividades productivas. Entonces de esa manera se busca que el precio o no aumente o sea más bajo, y entonces en ese caso también los subsidios van a tener una influencia y va a haber una diferencia entre el precio de salida de fábrica y el precio de mercado. Bueno, ¿todo esto para qué nos sirve? Nos sirve para saber que cuando nosotros en un diario leemos que un determinado país en un año creció un 3%, la pregunta es ¿qué es lo que creció? Y lo que creció es el Producto Bruto Interno a costo de factores. Si no hay ninguna aclaración, cuando se dice el país creció un 3%, creció el Producto Bruto Interno a costo de factores. Por último,
es muy importante la clasificación que se hace de las actividades para poder hacer comparaciones entre la evolución económica de distintos países. En ese sentido, por ejemplo, aparece lo que se llama la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, que es una clasificación que se realiza en la Organización de las Naciones Unidas, esto viene ya desde fines de la década de 1940, y que aparecen 9 actividades que tienen un nomenclador, un número que es el mismo para todos los países. Entonces tenemos, por ejemplo, con el número 1, todo lo que es la agricultura. Se los digo en forma abreviada, en realidad se llama agricultura, caza, silvicultura y pesca. Con el número 2, explotación de minas y canteras. Con el número 3, industria manufacturera. Con el número 4 está toda la parte de energía, electricidad, gas y agua. En el número 5 tenemos construcción, en el 6 comercio, en sus distintas variantes, en el 7 el transporte, en el 8 las finanzas y en el 9 todos los servicios comunales, sociales y personales, ¿sí? Entonces, esta clasificación internacional, industrial, uniforme, lo que nos está diciendo es que podemos comparar de esta manera las distintas actividades que se realizan en un país y en el resto de los países, ¿sí? Bueno, básicamente esto es uno de los criterios que se utiliza para una clasificación que muchas veces nosotros la leemos en los diarios y no tenemos tanta seguridad de qué se trata. Por ejemplo, lo que se llama el sector primario, tenemos que considerar ahí lo que sería la primera actividad, la agricultura, y la segunda actividad, que es la explotación de minas y canteras. En lo que se refiere al sector secundario, sector industrial, estaría la industria manufacturera, toda la parte de electricidad, gas y agua y la construcción. Y finalmente el sector terciario, el sector servicios, tendríamos al comercio, el transporte, las finanzas y el resto de los servicios. Bueno, dicho esto, entonces, lo que hemos hecho es examinar la medición del producto. Vamos a la medición del ingreso. La contabilidad nacional mide la renta de un país estableciendo 2 clasificaciones, y las clasificaciones que se hacen tienen que ver con el factor productivo retribuido. Entonces, una de las clasificaciones que más se utiliza es la separación entre los ingresos monetarios de los asalariados y de los no asalariados. Es decir, el ingreso monetario de los asalariados significa la masa de salarios que hay en relación al ingreso de la sociedad. Mientras que cuando hablamos de no asalariados, hablamos de la renta, de los intereses y de los beneficios. Entonces, uno de los criterios para medir si la distribución del ingreso de un país progresa o no es hacer el cociente entre el salario y la masa de salarios de un país y el total del ingreso. Si la participación de los salarios en el ingreso aumenta, decimos que la distribución del ingreso mejora. Si por el contrario la participación de los salarios en el ingreso disminuye, en ese caso decimos que la distribución del ingreso del país está empeorando. Eso en cuanto a lo que es la medición del ingreso. En lo que se refiere a la medición del gasto, se hace una distinción entre los bienes de consumo final y los bienes de consumo intermedio. Es decir, estamos hablando de que hay bienes que se consumen directamente, mientras que hay otros bienes que se utilizan para producir otros bienes. Es decir, yo puedo considerar la harina como un bien final, pero también al mismo tiempo puedo considerar que con la harina puedo producir pan. Entonces podemos ver que en un sentido es un bien final y por otro caso es un bien intermedio. Bueno, acá lo que resulta muy importante es las especificidades que tiene el sistema de cuentas nacionales, que lo hacen diferente a lo que es la contabilidad privada. Por ejemplo, en el sistema de cuentas nacionales se contabilizan los resultados y no las situaciones patrimoniales entre habitantes de un país. Es decir, si yo estoy llevando la contabilidad de una empresa privada y la empresa en la cual yo trabajo le pide un préstamo a otra empresa, eso se contabiliza como deuda, pero dentro de las fronteras de un país no hay ninguna alteración, salvo que se abonen intereses. Entonces lo que sí se contabilizan son los resultados. Entonces ahí tenemos una diferencia con el sistema de contabilidad privada y lo que es la contabilidad pública. Al mismo tiempo, siempre se habla de Producto Bruto Interno y no de producción. ¿Y esto por qué? Porque lo que se trata es de evitar la doble contabilización de insumos. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros corremos el riesgo de contabilizar 2 veces los insumos. Por ejemplo, si yo tengo un automóvil y hago la medición, el automóvil incluye todo: el neumático, las bujías, el espejito retrovisor, el tapizado de los asientos. Si eso no lo hiciese de esta manera en base al criterio de producto, ¿qué haría? Contabilizaría por un lado el automóvil con todos esos elementos que lo componen, y luego volvería a contabilizar los espejitos, los neumáticos, el tapizado de los asientos, las bujías. Entonces siempre se busca evitar la doble contabilidad de los insumos. Este es otro de los criterios dentro del sistema de cuentas nacionales para lo que es la contabilidad o el registro de las operaciones que se realizan dentro del país. Otra cuestión importante es cómo el sistema de cuentas nacionales provee de instrumentos para la toma de decisiones en materia de políticas económicas. Uno es el caso de la matriz de insumo-producto, que es un cuadro que lo que hace es analizar las relaciones intersectoriales e intrasectoriales de una economía. Por ejemplo, en la clasificación que hicimos de bienes primarios, secundarios y terciarios, nosotros vamos a tener relaciones intersectoriales, es decir, insumos del sector primario que sirven para el sector secundario y sector terciario, insumos del sector secundario que sirven para el sector primario y terciario, e insumos del sector terciario que sirven para el sector primario y secundario. Pero también vamos a tener relaciones intrasectoriales, es decir, hay insumos del sector primario que sirven para el sector primario, insumos del sector secundario que se utilizan en el sector secundario e insumos del sector terciario que se utilizan dentro del mismo sector. Bueno, de esta manera se conforma un cuadro de relaciones intersectoriales e intrasectoriales. Y de esa manera uno puede establecer toda una serie de criterios para tratar de tener información sobre las distintas actividades. A esto se le puede incorporar las variables de la distribución del ingreso, es decir, los beneficios y los salarios, y medir qué es lo que sucede en cada una de las actividades económicas. Y al mismo tiempo hacer un ejercicio y preguntarse, ¿qué pasa si aumenta el precio de un insumo en un 5%? ¿Qué efecto trae sobre el conjunto de la matriz de insumo-producto? Ahora bien, ¿cuál es la utilidad que tiene la matriz de insumo-producto? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es útil una matriz de insumo-producto? Bueno, hay varios argumentos que se desarrollan a favor de la matriz de insumo-producto. El primero, bueno, sirve en materia de política empresarial porque hay un detalle de la ruta de los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final. También sirven para las políticas de empleo, es decir, a partir de las decisiones que toma el Estado podemos saber qué impacto va a producirse en el empleo en las distintas actividades de la economía. También sirve para el comercio exterior, para determinar correctamente el nivel de importaciones o de exportaciones. También para el análisis de precios y de costos, en cuanto a que hay componentes que son nacionales y componentes importados. También tiene que ver con el análisis de lo que son las cuestiones vinculadas a la energía y el medio ambiente. Es decir, que la matriz de insumo-producto tiene finalidades de tipo estadística y estas estimaciones van a provenir de distintas fuentes. Puede haber encuestas industriales, encuestas de gastos de hogares, estadísticas del comercio exterior. Es importante tener en cuenta esta cuestión porque de alguna forma en los últimos años las estadísticas han sufrido una cierta campaña de desprestigio, en parte por errores en la medición, y otra parte también tiene que ver con la utilización política de las estadísticas. Esto es un tema que hace algunos años las estadísticas parecían inmaculadas, pero en la República Argentina en particular hubo un periodo a partir del año 2007 donde había serias dudas sobre las estadísticas de inflación que se publicaban. Y al día de hoy también hay dudas con las estadísticas que hay en relación a los niveles de pobreza. Por lo tanto, es importante entonces la información que se brinda del sistema de cuentas nacionales para cuando uno hace una afirmación sobre el estado, la situación en que se encuentra una determinada actividad, se haga con la debida fundamentación, se base en estadísticas confiables, porque sin estadísticas confiables resulta muy difícil la planificación económica y claramente el país ingresa en una situación de alta incertidumbre.
Entonces, básicamente esto tiene que ver con lo que es el sistema de cuentas nacionales. Hay otras cuestiones que tienen que estar por afuera del sistema de cuentas nacionales, que hacen a lo que se llama la economía no registrada, la economía negra, la economía informal, subterránea, irregular, oculta, que no necesariamente está relacionada con actividades delictivas. Es decir, por ejemplo, uno de los problemas que se está observando claramente en las últimas décadas es el tema de la evasión fiscal. Y hay una discusión, porque en un sentido hay evasión fiscal y en otro sentido hay elusión fiscal. Es decir, una cosa es cuando una empresa busca la manera de declarar las operaciones que realizan para pagar menos impuestos, lo cual significa que reconoce que la actividad que está haciendo, y otra cosa muy distinta es cuando se produce la evasión fiscal, es decir, no se declara una determinada actividad y las ganancias son enviadas a los denominados paraísos fiscales. Bueno, hay todo un debate sobre esta cuestión. Los paraísos fiscales son presentados en algunos diarios, en algunos medios escritos, no como una actividad delictiva, sino como una decisión que toma un empresario de alguna manera resguardar las ganancias que ha obtenido, y si un país no le resulta confiable, bueno, ese dinero lo deposita en una cuenta anónima de otro país. Pero en realidad, cuando una persona hace un depósito en el exterior y ese depósito es en una cuenta anónima y no se declara, ¿por qué no se declara? Porque evidentemente hay una actividad que es ilegal. Mínimo se trata de evasión fiscal. En otros casos puede provenir de actividades delictivas, ya sea tráfico de drogas, redes de trata y otras actividades más. Entonces, el punto aquí es tener en cuenta que el sistema de cuentas nacionales, más allá de los cuestionamientos que hay sobre cómo se estiman las estadísticas, es una fuente de información muy importante y de ninguna manera debe ser soslayado. No se puede reemplazar las estadísticas oficiales de un país a través de sistemas de estadísticos de consultoras privadas. En algunos casos se evalúa la inflación en consultoras privadas a través de encuestas telefónicas. Evidentemente eso es un despropósito. Muy por el contrario, se tiene que apelar a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que por supuesto deben tener un control para que reflejen la realidad.